Buenos días a todas, a todos, a todes. A nombre de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, les doy la bienvenida a todas y todos a este conversatorio. Mi nombre es Aarón Garduño Jiménez. Soy el titular de esta instancia y justo este conversatorio se llama El uso seguro del Internet para prevenir los delitos en materia de trata de personas, dirigido a personas adolescentes y jóvenes. También saludo afectuosamente a las personas que siguen esta transmisión a través de Facebook y otras plataformas digitales. También agradecemos el apoyo de nuestros aliados y aliadas de Casa Alianza, la maestra Patricia Secunza, un abrazo. También a la maestra Berta Bocanegra de Étnica IAP y por supuesto también a nuestro estimado amigo Jair Ruiz de Utopía AC. También agradezco a nuestros invitados de lujo que teníamos el día de hoy para este conversatorio. Nos acompaña el día de hoy Marilú Razo Ibarra, directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia y especialista en trata de personas, en la materia que hoy nos ocupa. También nos acompaña Víctor Manuel Franco Correa, coordinador del U-Report del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, conocido como UNICEF. Y también está con nosotros Sandra Carolina Muñoz Jaime, cofundadora y directora de CyberCats, activando habilidades en ciberseguridad. Y justo tiene mucho sentido el porqué de nuestros ponentes, el porqué de este conversatorio. El día de hoy justo, ¿qué buscamos con este conversatorio? ¿Por qué nos convocamos el día de hoy para estar aquí reunidos? Pues justo es porque lo que queremos es sensibilizar a las personas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre este delito que es la trata de personas. Sabemos que no es algo sencillo, es complejo y justamente por eso queremos platicar de los riesgos y sobre todo que ahora están en el uso del Internet. También justamente queremos otorgar información general a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión acerca de este delito y brindar algunas herramientas para justamente poder navegar a través del Internet sin estos riesgos. Muy bien, esto es lo que buscamos, pero ahora nos lleva a otra pregunta del para qué o por qué. Y justo comentar, como había dicho hace unos segundos, que la trata de personas es un delito, pero al mismo tiempo es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno social porque justo las personas víctimas, pues a veces a través del engaño, a través de una promesa de empleo, aprovechando sus factores de vulnerabilidad, como son la falta también de oportunidades educativas, pues se aprovechan para engancharlas. Entonces, también el CEDAW, o el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, también nos afirma que las mujeres son más propicias estadísticamente y en la realidad justamente a ser captadas para este delito. También otro de nuestros aliados, que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ellos hacen también informes y nos comentan que de acuerdo a los reportes que ellos reciben, en el último año apunta a que una de las modalidades de captación o de las formas de captación más bien ha sido a través de los videojuegos y redes sociales, como plataformas donde justamente los niños, las niñas, los adolescentes son captados. De este universo de los que ellos tienen reportes, pues justamente dicen que el 49% de las víctimas son menores de 18 años. Y justamente de este universo, el 23.4 tiene entre 13 y 17 años. Por eso es importante para nosotras y nosotros dar este encuadre donde justamente hacia dónde nos queremos dirigir. Por otra parte, nosotros como instancia ejecutora nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico en esta materia y nos da algunos trazos muy similares, que la Ciudad de México es un lugar propicio para estas personas que delinquen, porque justo somos muchas y muchos. Somos una cantidad impresionante de personas que vivimos en la Ciudad de México y esto lo aprovechan las y los tratantes.
porque justamente eso les da la oportunidad de que se escondan, de que haya una impunidad, porque somos tantos y tantos y tantas, y entonces a veces también la gente no denuncia. Pero también tenemos otro dato que nos aporta las cifras oficiales, es que el año pasado en la Ciudad de México se iniciaron 169 carpetas de investigación. Esto quiere decir que hay 169 investigaciones en curso solo en un año. Entonces, por eso creemos que no tenemos que bajar la guardia. En la Ciudad de México hay una comisión interinstitucional, es decir, donde nos sentamos varias instituciones para atender este tema y justo para poder prevenirlo. Entonces, concluyendo, ¿por qué nos importa? Porque es importante la sensibilización, que todas y todas tengamos un conocimiento que nos ayude a saber a qué nos estamos enfrentando, a que nos facilite poder denunciar. También queremos justamente prevenir este ilícito en las y los jóvenes, en las niñas y los niños, ¿no? Que estamos como con las antenitas muy alertas en este tema y que tengamos más información. Y por último, también queremos que se pase la voz, que hay instituciones preocupadas por este tema y otros temas, pero en particular en la trata de personas y que queremos prevenirla, ¿no? Que pasen la voz, que hay instituciones preocupadas, que hay instituciones como las que hoy nos acompañan, que llevan toda la vida también en este tema y que justamente creemos que somos mucho más y creemos que a través de ustedes puede permear este mensaje para que todas y todos tengamos menores posibilidades de ser víctimas de trata y contemos con mayor información. Sin más, pues yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Mariana Carreño para que presente formalmente a nuestras invitadas e invitados. También referirles a los que nos están siguiendo en la plataforma Facebook, que a través de esta hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias, que no se queden con la duda, ¿no? Que justamente aprovechemos este momento, esta coyuntura y este evento para poder resolver algunas dudas, para obtener mayor información, porque justamente creo que para eso estamos nosotras y nosotros, ¿no? Tanto las personas invitadas, me atrevo a decir, y la instancia ejecutora, estamos para servirles a ustedes. Entonces, sin más, damos inicio, estimada Mariana, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, les presento a la licenciada Marilú Razo Ibarra. Ella estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en Exclusión Social y Encierro, Psicoanálisis y Derecho. Cuenta con más de 20 años de experiencia en atención a mujeres en situación de violencia y trata de personas. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Entre sus grandes logros está ser coproductora en la serie titulada La Ruta de la Trata, que fue transmitida a través de Canal 22 y Canal 14. Adelante, Marilu. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación, maestro. Primero eso, agradecer la oportunidad de estar aquí para hablar de un tema tan importante. Espero poder transmitir las palabras adecuadas para que podamos comprender la complejidad de este fenómeno, de este delito, y como comunidad, como sociedad, como país, hacer lo que a cada quien le corresponde para erradicar este delito y este fenómeno tan doloroso y desafortunadamente creciente. Primero, lo que quiero hacer es presentarles un pequeño resumen de 5 minutos de uno de los capítulos, el primer capítulo de La Ruta de la Trata. Es solamente un resumen. Una vez que haya concluido, pues ya hablaré y explicaré algunas cosas que se relatan ahí y que tienen que ver con el delito de trata de personas. Voy a compartir mi pantalla. Espero tengan un poco de paciencia porque no soy tan ágil en esto. Quiero seguir viviendo y que la vida me sorprenda. Tuve una infancia muy dura porque trabajaba yo desde muy pequeña y sufría mucho maltrato. Yo estaba sola, solo vivíamos mi abuelo, mi abuela, mi tío y mi tía, la más chiquita.
Estuve desde los 2 años a los 7. Me escapé de mi casa, bueno, de la casa de mis abuelos. Me vine a México. Quien tiene el control y el poder es quien paga. Y ahí es donde entonces tenemos jóvenes que pueden ser muy vulnerables de cualquier estrato. Mi hermano tiene una adicción. Entonces él lo consumía y yo lo imitaba. Y empecé a consumir con él. Y mi hermano estaba en situación de calle. Éramos 30 y tantos, 33 más o menos personas viviendo ahí, bajo ese puente. Eso era a los 11 años. Ellos fueron me atrevo a decir que mi primer familia. Me ayudaron mucho. Yo era la más chiquita de ahí. Me fui a otro lado, me fui al Metro Hidalgo en un lugar que se llama Zarco. Y yo ya ahí podía consumir la droga que yo quisiera sin que ellos me dijeran algo. La trata de personas está muy cerca de todos. O sea, no podemos decir a mí no me va a pasar. Son una serie de consecuencias alrededor en tu entorno que permiten y que hacen accesible el tema de trata de personas. Estaba ahí una señora, estaba ahí, china, y nos estaba como grabando. Ya en la noche estaba yo sentada igual y llega un amigo y me dice, oye, te habla un señor de un taxi. Y en la parte atrás del taxi estaban unas chavas que se juntaban igual ahí, que igual se prostituían. Entonces yo les dije, no estoy interesada en eso, ¿no? Y entonces lo único que me dijeron fue que si yo no iba a la montaña iba a venir a mí. ¿Cuál es la diferencia entre los delitos de trata de personas y el secuestro o el homicidio? Que estos segundos delitos que estoy mencionando están condenados por el todo social, que en el imaginario colectivo a nadie se le ocurre pensar que esto es normal. No supe. Yo cuando desperté ya estaba en un cuarto, amarrada a una silla. Me cambian a huevo y me ponen en una esquina. Y vas a cobrar tanto. Y si no lo haces y si te escapas, tenemos localizada a tu familia. Pero aún así dije, chingue su madre, aunque me maten, ¿no? Se acercaban así los carros y yo les suplicaba a veces que no, ¿no? Y como que ellos entendían y se iban. Pero estos tipos se cansaron de eso y me encerraron en un cuarto. Ninguna de ellas está aquí porque quiere. Ese es otro de los mitos más grandes que tristemente otras personas se han encargado de difundir. Caí en el hospital porque me lastimaron. La vieja esta, que le conocí la cara en ese momento, se hizo pasar por mi mamá. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de donde de repente llegaron y nos sacaron. Fue mi peor experiencia. Si no fue la peor, fue la más dolorosa. Y de ahí ya me llevaron al refugio. Estuve como 2 años y algo ahí, en esa casa, que es un refugio para personas en situación de trata. Muchas veces te tienen secuestrada y no me pasó a mí, pero lo vi con una chica que estaba ahí conmigo, que ella quería regresar al mismo lugar porque ella se sentía protegida ahí, lejos de sentirse agredida. Agradezco a todas aquellas personas que me rescataron, a todas esas personas que estuvieron conmigo en ese proceso, y me agradezco a mí. Un capítulo en donde se explica con mayor claridad y profundidad a través del relato de un caso en específico y la voz de las y los especialistas que van enmarcando y explicando de qué estamos hablando. Primero quiero compartir con ustedes la definición que conocemos acerca de la trata de personas y después haré un breve recorrido y regresaré en algún momento a algunas frases o algunos detalles de este resumen del capítulo que acabamos de ver. La trata de personas es, y es importante decirlo completo,
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, no solamente de mujeres, de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Y ahora regresaré a esto de la coacción. Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta larguísima definición nos apunta a varias cosas importantes. Una es que en el delito de trata de personas tenemos 3 momentos o etapas muy importantes que hay que comprender cada una y cómo se engarzan. La primera es el enganche. La segunda es el traslado y la última es la explotación. Me detendré brevemente en cada una de ellas, pero sí quiero hacer mención que muchas veces las personas que se dedican al enganche ni siquiera tienen conocimiento, algunas de las veces, de cuál va a ser la finalidad de explotación, ¿no? Su labor es reclutar a través de engaños, de promesas falsas, de distintas estrategias a las personas que después van a ser trasladadas y explotadas. El segundo momento es este del traslado, en donde también, como les digo, puede ser que las personas no se conozcan entre ellas y pues lleven de un lugar a otro a las personas para que sean explotadas. El último punto es la explotación, y antes de decirles cuáles son todas estas finalidades de la trata de personas, voy a hablar un poco más del enganche. ¿Por qué hablamos de finalidades de la trata de personas? Y esto es muy importante remarcarlo. La trata de personas, de alguna manera, es el suministro de todo un mercado ilícito de esclavitud, de un nuevo tipo de esclavitud que va a tener distintas finalidades. ¿Pero por qué existe? Porque hay quien lo consuma, hay quien demanda eso. Y vamos a ver cómo podemos entenderlo en cada una de las finalidades de la trata. Pero regresemos al enganche, porque es muy importante comprender esta fase de la trata de personas. En el enganche, los tratantes lo que van a hacer es generar un vínculo de confianza con las niñas, los niños o esas personas que van a ser después explotadas. Es decir, se van a presentar con una cara amable, van a tratar de ver cuáles son esas vulnerabilidades, y no solamente las vulnerabilidades, sino los sueños de las personas. ¿Cómo qué tipo de sueños? Como obtener un trabajo, estudio, viajar, tener una vida mejor. ¿Y quién, si no todas las personas, tenemos sueños y también tenemos vulnerabilidades? La gente que se dedica al enganche se dedican a estudiar muy bien cuáles van a ser las estrategias para convencer, fíjense, convencer engañando a la persona para que sea mucho más fácil no solamente trasladarla, sino después explotarla y que no se vaya de donde está. Pero vamos poco a poco. Dentro de esta primera fase, los tratantes además han ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad, y por eso hoy estamos hablando de las tecnologías, el internet, las redes sociales, y ahora se han dado cuenta que esa es una forma muy fácil de llegar a la casa de las personas, al lugar íntimo, a ese espacio en donde puede estar una niña, un niño, un adolescente, o un adulto también, pero en este caso hablemos de niñas, niños y adolescentes, y empezar a generar a través de engaños un vínculo de confianza. ¿Para qué el vínculo de confianza? Si yo genero un vínculo de confianza, la persona va a soltar de alguna manera sus defensas, me va a empezar a dar información importante que después voy a usar para chantajear, para amenazar y para coaccionar. Como les decía, se pueden utilizar como pretexto promesas falsas de trabajo. ¿Y qué características tienen, no? Pues suenan maravillosas, de pronto te ofrecen algo que te vas a volver millonaria o millonario en muy poco tiempo, te prometen que te van a llevar a otro país, y cuando dices no tengo dinero ni cómo hacerlo,
pues la respuesta va a ser: no te preocupes, nosotros solucionamos todo, ¿no? Te pago el boleto de avión, yo veo cómo vas a llegar a este lugar, si no tienes ropa porque supuestamente vas a ir a hacer algún proyecto de actuación o modelaje, no importa porque yo te doy la ropa. Y eso va generando además lo que después se va a convertir en una deuda impagable. ¿Cómo es esto de la deuda impagable? Cuando ya llegan al lugar en el que van a ser explotadas, una de las estrategias que tienen para tenerlas ahí es decirles: bueno, el boleto de avión, más todos los gastos de comida, más todos los gastos de ropa, más todas las autoridades que tuve que pagar para conseguir tu pasaporte, tu visa, me lo debes, ¿no? Y es una deuda que nunca se sabe muy bien cuánto fue y que se vuelve una deuda tal cual impagable, que hace que las personas no puedan salir de esa situación en la que están, aunque no tengan esposas o pistola junto, que ese es uno de los grandes mitos de la trata de personas. En el capítulo que vimos, la chica que nos cuenta su testimonio, en esa parte del resumen, pues sí se habla de cómo estuvo amarrada o esposada, pero antes de llegar a eso, hubo toda una labor de convencimiento en donde no fue necesaria la pistola y donde no fueron necesarias las esposas. ¿Por qué es posible la trata de personas? Porque hay una estructura social permisiva, y no solamente permisiva, sino que pone las condiciones de posibilidad para que esto sea posible. Precariedad, explotación, ciertas creencias que llevan, por ejemplo, a la gente a acudir a pornografía infantil, prostitución infantil, etcétera, ¿no? Otra de las estrategias de enganche tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? Sobre todo cuando la finalidad va a ser explotación sexual, lo que hacen los tratantes es que buscan cómo enamorar a las chicas, en algunos casos se casan con ellas y después las van poco a poco, como dicen sobre todo en el modelo de Tlaxcala, a través del verbo, las van seduciendo, las van trabajando hasta que de alguna manera no queda de otra, ¿no? Pero aquí en esto me quiero detener un poco porque el amor romántico tradicional patriarcal juega un papel muy importante. Todas estas ideas y concepciones de la mujer, de lo que es la mujer, de lo que es el hombre y lo que es el amor romántico, permiten que esto pueda suceder. Bueno, los secretos y las confesiones, como les decía hace un momento, si yo sé cosas de ti o de tu familia o te llevo a que hagas algo que socialmente va a ser condenable o en tu familia va a ser condenable, ya tengo algo con lo cual chantajearte y amenazarte, ¿no? Y lo último es esto de los regalos y apoyos que después se convierten en deudas. No me quiero alargar mucho. El traslado, pues es justamente esta etapa en la que se lleva de un lugar a otro a las personas que van a ser explotadas posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas jornaleras y jornaleros agrícolas o las trabajadoras del hogar, pues con promesas falsas de un trabajo que aparentemente va a ser muy bueno y redituable, cuando en realidad va a ser explotación y esclavitud, pues hay gente que dice, pues llegaron por su propio pie. Claro, llegaron por su propio pie porque fueron engañadas, pero llegaron por su propio pie es una de las cosas que después se van a utilizar para chantajear a la persona y que además le cueste trabajo reconocerse como víctima. Porque dice, claro, en algún momento di mi consentimiento. Lo que no está muy claro, y es labor del enganchador y tratante que no quede muy claro, es por qué di los pasos que di. Y hay una serie de engaños, manipulaciones, a partir de todos estos sueños, vulnerabilidades y sobre todo de la precariedad. Por último, tenemos la explotación, ¿no? Que ya ahí vamos a encontrar los distintos fines de la trata de personas. Normalmente se piensa que la trata de personas está vinculada a la explotación sexual, y aunque es una de las principales, y ya mis compañeros y compañera dirán algunas cifras, y lo dijeron antes el maestro, no es la única. ¿Cuáles son algunas de estas, no? Por supuesto está la explotación sexual, para la prostitución y pornografía infantil, la explotación laboral, lo que les decía, jornaleras y jornaleros agrícolas, es un problema tristísimo en México,
y muy doloroso, y trabajadoras del hogar. Tráfico de órganos, delincuencia organizada, cada vez más, lo vemos en las noticias, desafortunadamente todos los días tenemos cifras altísimas de desaparecidas y desaparecidos, y hay una vinculación ahí entre esas cifras y esto que sucede en la trata de personas, ¿no? Cada vez más a jóvenes, adolescentes, niños, niñas, están siendo captados, están siendo enganchados para hacer labores de la delincuencia organizada. También aquí encontramos el caso de la población, de las personas en situación, en contexto de migración, porque justamente tienen ciertas vulnerabilidades y son desaparecidas los camiones enteros, y se les utiliza para explotarlos y para pues llevarlos a estas situaciones de una completa vulneración y violación de todos los derechos humanos. La extorsión, la servidumbre, la mendicidad forzada, los matrimonios forzosos o forzados, ¿no? Estas son algunas de las finalidades de la trata de personas. Está también ahí los vientres de supuesta alquiler, y lo digo así, que es otro tema importante a ver, ¿no? Es también, creo que es fundamental entender cómo el lugar geográfico que ocupa nuestro país hace que tenga la trata de personas características particulares. ¿Por qué? Porque México es un país de origen de trata de personas, de tránsito de trata de personas y también de destino de trata de personas. Esto hace que tenga particularidades y características específicas que hacen que todo esto sea mucho más complejo. Pero no quiero robar más tiempo a las personas que hablarán después de mí. Me imagino que por lo que habían dicho, al final habrá a lo mejor un espacio de preguntas y respuestas. Los invito a que busquen en el canal de YouTube del canal 14, está ahí la serie completa. Nosotros lo que hicimos fue reflejar ahí algunas de las finalidades de la trata de personas, no todas, y una de las cosas a la que nos enfrentamos tristemente fue que al acercarnos a las organizaciones que tratan y atienden a población, a las infancias y a las adolescencias, pues no pudieron ni dar su testimonio, ni darnos la información a cuadro para hablar de estos temas, por el alto riesgo en el que están, ¿no? Gente muy valiente que trabaja todos los días tratando de contrarrestar esta situación y que no puede hablar por el riesgo que supone. Y solamente para finalizar quiero decir que todo esto sucede porque hay un andamiaje social que lo permite y que lo alimenta. Y ahí es donde creo que vale la pena poner atención, porque si es un asunto solamente de los malos, parecería que no podemos hacer nada y que es algo como de generación espontánea, pero no es así. Hay que entender la estructura, la historia y los antecedentes que esto tienen y cómo una sociedad permisiva y que fomenta ciertos valores permite que esto suceda. Y por supuesto decir que esto no es un fenómeno propiamente de nuestro país, es el segundo negocio ilícito más rentable del mundo, en donde hay gente a la luz del día que hace posible este delito tan doloroso. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Está súper interesante y súper concreto, justa esta explicación de qué es la trata y las finalidades de la explotación. Pasamos con Víctor Manuel Franco Correa. Es comunicólogo de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en programas y proyectos de asistencia social. Ha colaborado en distintas agencias de Naciones Unidas. Actualmente colabora en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF. Y en esta organización participa como coordinador del You Report, programa de participación juvenil. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buen día a todas, todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. Información muy relevante la que nos compartió Marilu. Muchas gracias también. Y pues bueno, como saben, en UNICEF algo que buscamos es velar por el cumplimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que los vivan de manera libre y segura.
Uno de esos derechos es la participación y la opinión, que todas estas infancias, juventudes y adolescencias tengan ese derecho de opinar y compartir su opinión. Y es por eso que surge el programa de You Report, que como bien dijo Mariana, es un programa que fomenta la participación juvenil. Les voy a presentar pantalla para compartirles lo que preparé para ustedes. Ahí pueden ver mi pantalla. Gracias. Y bueno, el día de hoy, como comentaba Marilu, pues hay mucho peligro cibernético en las redes sociales que justo fomenta este tipo de situaciones. Y pues bueno, YouReport surge... perfecto. YouReport surge a través de acercar a los jóvenes una herramienta tecnológica e innovadora y lo que buscamos es empoderarlos a jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años de edad a compartir su opinión en distintos temas. Y esto es con la intención de lograr magnificar sus voces a nivel nacional y mundial con el objetivo de crear un cambio positivo en ellas, ellos y ellas. Esto funciona reuniendo opiniones e información de manera anónima y confidencial a través de un chatbot. Y ese es el lema que estamos utilizando con el programa, que es Tu Voz Cuenta. ¿Para qué nos sirve YouReport o estos chatbots que constantemente estamos desarrollando? Pues compartimos información relevante, tips y buenas prácticas a infancia, adolescencia, juventud, de temas que son de su interés y, como comenté hace rato, que puedan incidir en cambios positivos. También recuperamos todas las opiniones de estas juventudes para identificar cuáles son esos medios efectivos para ejercer su derecho a participar e incidir en la toma de decisiones. Y por último, y no menos importante, lo interesante es que también a través de esta herramienta tecnológica de YouReport podemos dar asesorías cortas online. Y esto es impartido por expertos relacionados a los diferentes temas que atendemos. Por ejemplo, tenemos actualmente un programa que se llama Contacto Joven, que es a nivel nacional, en el que damos atención psicoemocional gratuita a jóvenes entre 13 y 29 años de edad. Y aquí me gustaría volver a recalcar que todo es totalmente anónimo y confidencial a través de esta herramienta. El número que aparece en pantalla, que es el 5579009669, es el número que tenemos enlazado con las diferentes campañas de apoyo y participación juvenil en YouReport. Y hace rato que Marilu justo nos comentaba que hay muchas situaciones de riesgos cibernéticos actualmente. Hoy por eso les quiero hablar de la ciberseguridad. Aquí en UNICEF y en conjunto con YouReport desarrollamos este chat con la intención de valorar qué nivel de conocimiento tienen los jóvenes y adolescentes sobre todos aquellos riesgos y peligros que hay en Internet, conocer las prácticas y acciones que ellos mismos hacen y no hacen para cuidarse en Internet. Y de igual manera, esta herramienta, como les comenté, también nos ayuda a compartir recomendaciones y contenido educativo, en este caso sobre redes y mecanismos de protección en Internet. Este es un ejemplo de cómo se lanzó esta encuesta de ciberseguridad. Uno podía escanear el código QR que aparece en pantalla, o bien mandar al número de teléfono que les comenté hace rato la palabra ciberseguridad, y con eso comenzaba el flujo a correr. Ese es el primer mensaje que reciben los adolescentes y jóvenes en este chatbot, y los riesgos que abordamos en este proyecto o programa fueron la privacidad y protección de datos, el tema de las noticias falsas o las famosas fake news, el sexting y el ciberacoso. Logramos la participación el año anterior, lo hicimos, terminó en noviembre del 2022 esta encuesta, y logramos que 17,537 jóvenes a nivel nacional nos compartieran su opinión. El 29% participó en protección de datos, el 7% en fake news, el 53% en sexting y el 11% en ciberacoso. Estos son los hallazgos que encontramos gracias a esta participación juvenil. En cuestión de protección y seguridad de datos,
Con la participación de 5,085 jóvenes, logramos entender que solo el 29% sabe que es un malware o estos softwares maliciosos que hemos escuchado mucho los últimos años, mientras que un 56%, no conoce qué es o a qué se trata, y esto pues, puede generar problemas en los dispositivos en cuestión de seguridad que utilicemos. Solo un 22% sabe detectar cuando su dispositivo tiene este software malicioso o los malwares, mientras que un 70% totalmente lo desconoce. Aquí lo interesante en cuestión de las redes sociales es que solo un 42% las mantiene privadas y un 38% mantiene algunas redes públicas, algunas privadas, y solo el 15% tiene todas sus redes públicas. La red más común que identificamos es Instagram, donde el 38% la tiene totalmente pública. Por otro lado, solo el 28% no acepta desconocidos en sus redes sociales, un 44% lo hace pocas veces y un 28% lo hace muy seguido o siempre. Dentro de este grupo, el 30% declaró o respondió aceptar a desconocidos siempre o muy seguido, y lo curioso es que son mujeres. Por otro lado, el 49% de los participantes declara conocer sus derechos en redes sociales, y esto los hace mucho más vulnerables. Si no conocen sus derechos de cómo velar por su privacidad e inseguridad en redes sociales, esto los pone mucho más peligro. Estos son algunos de los ejemplos de materiales que les compartimos a través de este chatbot o esta herramienta tecnológica, con la intención de que protejan su información y de alguna manera tengan esas precauciones en cuestión de seguridad cibernética, como no abrir correos que traigan algún punto sospechoso, que fortalezcan la red doméstica en cuestión de cambiar constantemente la contraseña o que la contraseña solamente la conozca el grupo familiar, el uso de contraseñas fuertes, que saben que tiene que ser más allá de 8 caracteres, con números y letras, entre muchas otras. Por otro lado, referente a las noticias falsas, y esto también es un tema importante porque así es como se desperdiga mucha información que no es correcta o no es la adecuada para ustedes, es que el 47% de aquellos jóvenes que participaron, que fueron casi 1,230, no sabe detectar cuando una noticia es falsa. Y solo un 24% podría saber que es falsa o no la información que está consumiendo. Y a pesar de que no saben detectar las noticias falsas, el 61% de estos casi 1,300 jóvenes que nos compartieron su opinión saben que es muchísima responsabilidad y riesgo el estar compartiendo esta información, estar dando likes a estas publicaciones, comentarlas o viralizarlas. Y con esto concluimos que saben perfectamente adolescentes y jóvenes que la desinformación es peligrosa, pero no necesariamente tienen el conocimiento de cómo detectar esta información errónea. Por otro lado, el 22% han declarado compartir noticias con solo haber leído el título, y el 23% lo ha hecho algunas veces. Pero aquí es importante que nos detengamos en este punto, porque no por leer el encabezado quiere decir que la información que trae esta noticia o este mismo video o algo por el estilo sea información fidedigna o que sea real. Por eso es importante que siempre identifiquemos de dónde viene la fuente de la noticia. Si es un medio que conocemos, si es algún comunicólogo reconocido o conductor o algo por el estilo, pero que, bueno, sepamos que vienen de fuentes que son confiables para el día de mañana. Eso que estamos consumiendo de información no sea de beneficio más que ponernos en riesgo o en situación vulnerable. Referente al sexting, que considero que es un tema que todos hemos estado escuchando mucho actualmente, aquí logramos la participación de 9,295 jóvenes del país, y bueno, el 63% de los participantes declaró que sí ha practicado sexting, el 19% dijo que no y el 18% prefirió no contestar. Cabe señalar que el 19% declara haberse sentido presionado por mandar este tipo de material explícito en cuestión de sexting, mientras que el 10% solo estuvo una sola vez. Y bueno, aquí lo interesante es que el 25% de estos 19% de jóvenes de los 9,300 dice que ha recibido presión por parte de una persona desconocida. Muchos, dense cuenta, el 17% ha sido por presión de la pareja.
y el 23% no nos prefirió contestar. Pero bueno, por otro lado, el 49% practicó sexting con su pareja, un 13% con desconocidos. Y esto también es importante que tomemos en cuenta, no hacerlo con personas que no son de nuestra confianza. Y el 77% de estas personas respondieron haberlo recibido, una vez o más de una vez. Y lo curioso es que este grupo, la mayoría fueron mujeres. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este chatbot? Considerando que el sexting es una práctica que actualmente se está utilizando mucho, bueno, que los jóvenes y adolescentes sepan de alguna manera cómo resguardar su integridad y seguridad. Y esto es pensar muy bien, meditarlo y decidir sin presiones si queremos practicar esta práctica del sexting, asegurarnos de que la persona con la que lo vamos a hacer merece toda nuestra confianza y que ambas partes, tanto esa persona como nosotros, estamos en mutuo acuerdo de cuidar nuestra privacidad e intimidad. Y por otro lado, algo que también recomendamos es que por mucho que esta otra persona sea de su confianza, excluyan la identidad de sus fotografías o estos videos que compartan, que no haya cara o rostro, que se eviten cicatrices, tatuajes, objetos que nos ayuden a identificarnos. Y bueno, esto es también un flyer de la Policía Cibernética que también les compartíamos en caso de que necesitasen orientación o apoyo. Y por último, en el tema del ciberacoso, logramos la participación de 1930 jóvenes. El 93% está de acuerdo que el ciberacoso es utilizar las redes sociales o los medios digitales a los que tengan acceso para molestar, acosar, amenazar, humillar o difundir información personal de otra persona. Por otro lado, el 47% de los participantes declararon haber sido víctima de ciberacoso, 7% prefirieron no contestar, y suponemos que todas estas personas que no quisieron contestar es justo por el miedo, como comentaba Marilu, que a veces se genera con estas presiones. Y bueno, de ellos, el 72% siempre han sido victimizados a través de las redes sociales, el 43% no conocen la identidad de su agresor, y el 21% piensan o identifican a su agresor o agresora que son miembros de su plantel. El 31% de estas víctimas de ciberacoso han faltado a las clases en su escuela por el motivo del ciberacoso y el 13% dice que no ha faltado, pero sí le gustaría hacerlo. Entonces, imagínense todo este tema de presión que siente la joven para el día de mañana preferir saltarse clases, dejar el desarrollo académico en lugar de seguir siendo violentado. Y el 8% prefirió no respondernos. Y por último, el 25% de los participantes conoce a alguien que sufre ciberacoso dentro de sus mismos planteles, círculos o entornos en los que vive. Aquí lo que esta encuesta nos ayuda a considerar es que en las secciones de sexting y ciberacoso contamos con una participación del 18% más alto de mujeres, por lo que es muy evidente que este grupo es el género más vulnerable a riesgos y peligros cibernéticos. En tema de educación digital, consideramos que es evidente que la juventud mexicana está desinformada sobre todos aquellos peligros y situaciones de riesgo que están en la red y conocen los conceptos y actúan con una base de su criterio propio, de su intuición, y es un aprendizaje colectivo erróneo. Es como comentaba hace rato, no porque alguien nos comparta una noticia o algún artículo, algún estudio, y no conozca el contexto de esa información, quiere decir que es información fidedigna o real que podemos consumir. Y por otro lado, también creemos que es conveniente, considerando también el tiempo que pasan en los planteles los adolescentes y jóvenes, que los agentes educativos estén más involucrados en la importancia de ciberseguridad para lograr detectar todas estas situaciones como es el grooming, el sexting, el ciberacoso y de estos temas que hablamos desde los mismos planteles. Y bueno, y los invito a que revisen esta encuesta de manera total. Ese es el link en el que está alojada toda la información de estos hallazgos que les compartimos. Pero esto también es con la intención de hacerles ver que es bueno que mantengamos seguras nuestras redes sociales, qué tipo de información compartimos y con quién la compartimos, justo con la intención de que tengamos mejor seguridad y no estemos acercándonos a estas situaciones de riesgo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y su atención.
Muchísimas gracias, Víctor. Está súper interesante, creo que es una herramienta súper novedosa y también nos hace visibilizar justo cómo estas construcciones de género eh, se pegan diferente en cada población. Pues bueno, muchas gracias. Ahora damos paso ahí presentamos, evidentemente, a Sandra Carolina Muñoz Jaime. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha brindado asesorías en los 3 ámbitos de gobierno, al igual que a la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en temas de ciberseguridad, prevención de violencias a través de redes. Y de la misma forma ha participado impulsando iniciativas de ley para prevenir y atender el grooming, que está muy relacionado con estos temas. Actualmente, Carolina se desempeña como cofundadora y docente en CyberCats, activando habilidades en seguridad. Bienvenida, Sandra, y adelante. Claro que sí, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por el espacio y permítanme, antes de iniciar con esta intervención del proyecto CyberCats, es muy importante tomar en cuenta pues que el grooming en línea, esta primera etapa que se ha mencionado de los enganches, ¿verdad? En la atracción de niñas, niños, adolescentes, en primer lugar, que puede suceder en Internet. Es un tema que aún está pendiente en México en cuestión de legislación. Hay una referencia del ICMEC de 2017 donde califican a países para poder revisar. Tenemos ya los parámetros necesarios para considerar que el grooming en línea está legislado. Y aquí en México solamente cumplimos con uno de esos parámetros, el de esta detección de pornografía infantil. Entonces, de hecho, hay pues marcos de referencia como este que nos dan incluso guías, que nos dan agravantes para poder también tipificar esto como un delito, ¿verdad? Esta interacción en línea, que como bien nos han compartido, muchas veces no es explícita. En la Asociación contra Delitos Cibernéticos se ha llevado a cabo un experimento social llamado Lucy 12, donde abrimos perfiles aparentando ser una niña de 12 años. Y bueno, nos llegan, por supuesto, solicitudes de amistad en Facebook y vemos que muchas de estas interacciones son explícitamente sexuales de inicio. Sin embargo, esa es la naturaleza de grooming en línea. El grooming en línea son precisamente estas personas o estos supuestos niños o estas supuestas estrellas de K-pop, avatars, lo que sea atractivo, que empiezan a platicar como si en verdad estuvieran interesadas en la niña y que empiezan, pues sí, a crear esta confianza, ¿verdad? Entonces, es lo que llaman, pues, un delito de comisión oculta y por eso a veces no es tan obvio, no es tan visible, porque cómo es que se comprueba, pues, que hay una persona detrás que tal vez no es de confianza cuando puede ser el caso que sí hay nuevos amigos, amistades con quienes infancias, adolescencias juegan en Roblox, en Minecraft, y que de hecho sí son otros niños y simplemente están jugando, ¿verdad? Entonces, ese discernir quiénes tienen malas intenciones, pues a veces es complicado. Entonces, bueno, por este motivo, pues estamos analizando estas legislaciones y también estamos generando estas dinámicas de CyberCats. Este es un proyecto pues que surgió en base al trabajo con la Asociación contra Delitos Cibernéticos y con el ingeniero Gilberto Aguilera, presidente de esta asociación, un experto en grooming en línea en el país, y del cual pues comprendí más de este enganche. En base a los análisis que hicimos en Estados Unidos y en Inglaterra, se han hecho análisis de los transcripts de chats con quienes se ha llevado a cabo grooming y se han detectado pues varias de las etapas que conlleva esta interacción. Este proyecto CyberCats pues ha sido premiado porque nos dedicamos a la detección temprana. Desde que se empiezan a obtener ciertos datos personales, ¿verdad? Desde que empieza esa interacción, antes de que llegue a su fase de explotación sexual o de temas sexuales, o ya incluso de una fecha para a la niña o pasar por la adolescente a su casa. Todo esto queremos llegar mucho antes, ¿verdad? Esto es prevención.
evitar que pasen incluso a otras etapas, pues ya conlleven corrupción de menores, distribución o producción de pornografía infantil, o incluso se avance al secuestro, a la trata y pues incluso actos como el homicidio infantil. Entonces, bueno, ese es el background y lo que quería comentarles de este proyecto. Surgió, viene de un análisis muy completo de Grooming en línea. Pues vamos a dar inicio. Espero que estén viendo bien la pantalla. Cualquier cosa me comentan, por favor. Y este es el proyecto, donde hay gatitos que nos dan tips de seguridad en la navegación en Internet. ¿Por qué gatitos? Pues porque somos fans de los gatitos y porque pensamos que es una manera pues más amigable, más directiva de hablar de estos temas de prevención. Entonces, bueno, pues vamos a dar la bienvenida y va a conocer a nuestros cibercats. Tami es un gatito curioso que nos va a hacer algunas preguntas. Está otro gatito, Mr. Cool, quien es un gatito incrédulo y también es pues un ejemplo de lo incrédulas que también podemos ver al navegar en Internet, que es realmente el consentido. Max, el gatito detective, que nos ayuda a analizar un poco más lo que vemos, y también está Lucky, el gatito geek, el gatito sabio. Y bueno, pues en primer lugar, los derechos humanos, como bien se ha comentado, están relevantes en menores, bueno, que niños y adolescentes con de sus derechos humanos, que es por donde empezamos. Entonces, Tami, el gatito curioso, nos pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Y bueno, resulta que Luke, el gatito, sabe qué son y nos habla de los derechos humanos, que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Entonces, estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Internet no es un espacio caótico donde todo, pues digamos que todo valga. No, también los derechos humanos existen en nuestro uso de Internet. Y bueno, pues también esta dignidad que tenemos todas las personas, incluyendo todas las niñas, a todas las chicas que aquí nos estén viendo, pues por supuesto que nos incluye, ¿verdad? Entonces, también influye en cómo vivimos en esta sociedad y cómo nos relacionamos pues entre nosotras y nosotros. Por ejemplo, aquí Lucky también nos habla del derecho a una vida libre de violencia. Y como bien sabemos, lamentablemente las chicas y las niñas tienen mayor vulnerabilidad al grooming en línea. Y bueno, pues ¿cuál es este derecho que tenemos como chicas, como niñas? Ninguna acción u omisión basada en nuestro género nos cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, ético, tanto en ámbitos privados como en ámbitos públicos. Entonces, en cualquier espacio, no importa si es nuestra casa, si es nuestro, nuestra comunidad, nuestro vecindario, nuestra familia, nuestro salón de clases, mm, incluso nuestra navegación en Internet, ¿verdad? Que podría verse tanto como ámbito privado como público. Bueno, también aquí tenemos un derecho a la vida libre de toda violencia. Y entonces aquí también es importante hablar que un tipo de violencia puede ser psicológica, y es algo que también hemos pues notado en estas interacciones de grooming en línea. Cuando ya una interacción no nos hace sentir cómodos, cuando ya tenemos estrés, ya tenemos pues preocupación en base a lo que alguien nos dice, a quien sea, esto ya es violencia psicológica, ¿verdad? Siempre hay que seguir pues esta intuición propia y hablar pues precisamente de que no se necesita que sea algo físico, no se necesita que sea solo, digamos, un ámbito pues en esta vida para que algo o una situación sea considerada violencia. Entonces necesitamos identificar que tenemos estos derechos y que cualquier tema que nos cause preocupación, o si alguien nos empieza a hacer sentir mal en Internet por cualquier motivo, es una afrenta a nuestros derechos humanos. Y también se habla del concepto de derechos digitales,
Y bueno, pues realmente hay varios derechos digitales, o sea, que se llevan a cabo también en Internet. Y aquí lo que lista algunos: derecho a vivir en condiciones de bienestar, ya un sano desarrollo integral. Fíjense qué importante es el sano desarrollo integral, porque estamos en una etapa y sobre todo a la generación Z, digamos, a quienes son nativos y digitales, pues que ya nacen con Internet. Sí, pero esto no es tal cual solamente beneficioso, también tenemos riesgos. Y también uno de ellos, pues es el que haya aplicaciones que permitan que menores interactúen con adultos sin ningún tipo de salvaguarda, sin ningún tipo de manera de reportar, sin ninguna manera de proteger un poco más a las niñas o a las chicas, en general adolescentes y niños y niñas. Este es un derecho muy importante, y también el derecho a la vida libre de violencia y la integridad personal, a la seguridad digital. Y bueno, aquí citamos algunos otros: derecho al olvido, derecho a la protección de datos de menores en Internet. Ha habido aplicaciones que se ganan multas por vender datos, imagínense, como TikTok o inclusive como Facebook, que utilizan nuestros datos de maneras poco éticas. Entonces, bueno, pasamos a la etapa de los tips. Y bueno, pues el tip número 1 de CyberCats: desconfiemos de quien ofrece regalos. Como se ha mencionado, cualquier persona que no conozcamos y que nos ofrezca regalos, pues es alguien de quien debemos dudar. Y bueno, pues también vamos a pensar un poquito más en quién puede ver lo que publicamos. Este es otro tip, porque a veces pensamos que cuando publicamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde sea, Snapchat, pues que solo nuestras amigas o nuestros amigos van a ver nuestro post. Sin embargo, si no tenemos pues tanto cuidado, puede ser que muchas más o gatitos vean nuestro post, que no pensamos realmente que lo pueden ver. Por ejemplo, en Facebook, pues realmente son ya millones de personas que potencialmente podrían ver pues nuestra publicación, y no solamente ese día o el momento en que compartimos, sino que puede seguirse viendo, aunque tal vez, por ejemplo, un reel, ¿no? Y parece que está 24 horas, sí, pero también hay maneras de que se siga viendo, que siga pues digamos, intercambiándose, o siga, digamos, compartiéndose, o que alguien lo haya grabado con otro celular y que lo siga compartiendo más allá de lo que nosotras queremos. Entonces, realmente hay que ver, pues sí, puede ser que un post se vea desde nuestras amistades, a quienes sí queremos que vean este post, o este reel, o video, esta foto. Pero pues realmente hay muchas más personas, muchos más gatitos aquí negros que también pueden estarlo viendo, no solo hoy, sino mañana, pasado, en una semana, en un mes, en un año. De hecho, las fotos duran 10 años, y no solamente son estos otros gatitos, sino que hay muchos otros que están aún más ocultos y que también pueden estarnos observando. Por esto la importancia de que los posts pues sean los más privados posibles, nuestros perfiles sean pues también privados, y que respetemos también las reglas de uso. Las aplicaciones dan límites de edad, y cuando somos menores a esos límites de edad, también nos estamos poniendo en riesgo. También este es un tema para cuidadores que estén escuchando. Hay que ver los límites de edad. Siempre hay pues casos de niños o niñas de 8 años usando Roblox, y bien sabemos que es en videojuegos también donde lamentablemente se da roaming en línea. Entonces estamos poniendo en mayor riesgo a nuestras infancias en lo que pues deberíamos, ¿verdad? Solo por un juego. Entonces, bueno, pues ese es el consejo de Max, y se recomienda limitar a nuestro público con una cuenta privada, y también pensando muy bien que todo lo que vayamos a subir, por más privado también que parezca, o que lo subamos un rato y luego lo borremos, que ya no está bajo nuestro control.
¿Por qué? Porque cualquier persona puede ver cualquier contenido y lo puede grabar, le puede tomar pantallazo, puede usar un software para grabar el video, puede grabarlo desde otro celular, desde otra computadora, desde otra cámara. No tener realmente ese control, aunque parezca que lo haya, porque somos tantas personas conectadas y con tantos diferentes objetivos y no todos pues beneficiosos, que necesitamos tomar en cuenta que esa es la naturaleza de Internet, que todas las personas puedan compartir en cualquier momento y que sea muy fácil difundir estos contenidos. Entonces, bueno, pasamos a otro más de nuestros tips, hablando de chat de riesgo y chats de alto riesgo. Hay, bueno, una pregunta que nos hace aquí Tami: ¿todas las personas con quienes chateamos dicen la verdad? Realmente no, ¿verdad? Aquí tenemos a Pinocho. Tal vez nosotras no nos imaginamos que alguien pueda mentir porque no solemos mentir, pero otras personas sí lo hacen y lo hacen muy seguido. Y bueno, pues hablando de chats de riesgo, hay varios chats de muy alto riesgo que no recomendamos usar. Uno, por ejemplo, se llama chat roulette. Dice, conozca desconocidos en todo el mundo. Claro, sabemos que es divertido conocer a personas, que es algo muy bonito de Internet, conocer gente que tal vez vive en otro país, pero siendo menores de edad, esto no es recomendable para nada. Incluso hay chats que son conocidos porque se usan por demasiadas personas con malas intenciones y de quienes tenemos siempre víctimas, ¿verdad? Aquí los gatitos suelen hablar con pues víctimas, con niñas, con adolescentes, con mamás, con familias. Y bueno, lamentablemente chat roulette es un chat de muy alto riesgo precisamente porque no hay ningún control. Cualquier persona se conecta, cualquier persona pues muestra lo que quiera por video. Entonces, si es posible evitar esos chats. Sabemos que pueden ser llamativos, que en la escuela nos dicen que si ya los usamos, sí, pero hay que también proteger nuestra propia dignidad y también decir, bueno, eso tal vez se pueda probar cuando ya seamos algo mayores, ¿verdad? Podría ser, pero no ahorita que estamos tan vulnerables. Omegle es otro de los chats de muy altos riesgos. De hecho, hay páginas donde se populariza que hay pues algunas fotos, algunos contenidos de niñas o de adolescentes que cayeron en una trampa en Omegle, ¿verdad? A quienes vulneraron en su dignidad, en su integridad, en su salud psicológica. Y entonces hay páginas que se dedican, imagínense, a mostrar, ¿no? Quiénes cayeron porque estuvieron en Omegle o en chat roulette. Entonces, recomendamos evitar el uso de estas apps. Y a veces nos dicen, no, pero no hablen de estas apps porque tal vez quien no las conozca va a querer entrar. No, es que ya chicas, adolescentes, ya están tan en contacto con todas estas aplicaciones. Al contrario, más bien nos hace falta poder guiarles un poco más y decir, miren, aquí hay demasiadas cosas tristes y difíciles. Por favor, pues recomendamos no estar ahí, ¿verdad? Hay muchos sitios divertidos en Internet, adecuados, donde no existen tantas personas hostiles ahí queriendo vulnerar nuestros derechos. Otro tip más, chats de Instagram sospechosos. Y bueno, aquí Max nos dice que somos la lupa de detectives. Y aquí preguntamos, por ejemplo, este es un chat. Algo que hay que tomar en cuenta es que nuestras niñas, nuestros adolescentes, pues están en Internet, o sea que tienen contacto pues con cualquier persona, no solo en México, sino en otros países. Entonces, miren, aquí fue un ejemplo de un tal David de Wisi que me saludó a mí en particular en un perfil también, pues digamos, de prueba, que no recomendamos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso solo lo hacemos quienes tenemos pues estas habilidades, que somos mayores de edad. Nunca traten de probar algo así si son menores de edad. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Es algo que les preguntamos en nuestros talleres. ¿Qué creen que pasa aquí con este David? Aquí soy yo la que contestó, la David, mucho gusto. Igualmente es un placer, yo estoy muy bien. ¿Por qué aquí no se ve nada, verdad? ¿Qué es lo que creemos que pasó aquí? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa en estos chats?
pues que la otra persona, según David, porque no sabemos si es su nombre real, ni su foto real, pues estuvo saludando y luego cuando volví a entrar a ver el chat ya no estaban estas conversaciones disponibles. O sea, él mismo empezó a borrar sus propias conversaciones cuando saludaba. Esto es una muy mala señal. Cualquier persona que está borrando su propio chat, pues es un signo de que sabe que va a ser algo que no es bueno, que incluso puede ser un delito. Y pues está sabiendo protegerse a sí mismo, ¿verdad? Porque alguien que haga mal o que no tiene ninguna mala intención, borraría su propio chat, no tiene lógica. Entonces, si alguien empieza a hablar con ustedes y borra sus propios chats, recomendamos bloquearlo inmediatamente. A veces hay algunas chicas que dicen, no, pero yo le quiero seguir el juego y le doy datos falsos. No, es que cualquier interacción es un dato. Tal vez estés dando datos falsos, pero le estás diciendo que sí estás dispuesta a chatear con alguien desconocido, eso ya es un dato. Entonces, por favor, no intenten interactuar con nadie absolutamente, ya sea su intuición o algunos de que vean. La recomendación de Cybercats es bloquear de inmediato. Y si se puede, también comentar lo que ocurre con sus familiares o con alguna persona segura. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, un tal Ethan Lucas. ¿Y qué hacemos? Pues también preguntar, ¿qué vemos de raro aquí, verdad? A ver, ¿qué es lo que ven pues nuestras estudiantes aquí? Y aquí vemos varias señales pues de un perfil falso. Una pues es el nombre, Ethan Lucas 0009. Muchas personas con perfil falso pues ponen números así, 0009, X números que pues podrían ser de alguien que está creando muchos perfiles, ¿verdad? Y uno es el 9 y va a tener otro Ethan Lucas 00010, 11, etc. Algo más que sospechoso, tenga poquitas publicaciones, pero 439 seguidores. Y algo más de riesgo, una alerta, una red flag, una banderita roja, es que está siguiendo a 2.990 perfiles, ¿verdad? ¿Por qué sigue a tantos perfiles? Normalmente, pues, quien usa Instagram, pues, va publicando sus seguidores y seguidos, pues, van más o menos a la par, salvo que sea, pues, una estrella, pues, ya, de música, no sé, alguien, pues, más popular, bueno, pero alguien como que cotidiano, pues, aquí ya no resalta este número de seguidores. Bien, aquí tiene otro nombre, Arman Khan, que no es el nombre de Ethan Lucas, ¿verdad? Entonces, comparando nombres, pues ahí hay 4 nombres que no sabemos cuál sea real, si es que alguno de ellos es real. En correo nada más pone gmail.com. Ese no es un correo, sabemos que los correos usan arroba y que tienen un identificador y pues este es solo un gmail.com como para pasar esa prueba del correo. También de lo que publica, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Aquí, pues 2 fotos, 3 fotos que parecen de la misma persona, una paloma atrás, un listón y luego una foto de alguien, pues que no parece tener mucha relevancia, como que no tiene mucha coherencia lo que está publicando. Y no solo eso, sino que también chatea y dice, hola, en inglés, soy de Indianápolis y trabajo en Naciones Unidas. O sea, es alguien que se está haciendo pasar por Naciones Unidas. Y además en Kazajstán, o sea, un país pues muy remoto. Y por favor, dime más acerca de ti, please tell me more about yourself. Entonces, bueno, debemos ser como Max, el detective, y antes de contestar cualquier cosa, ver el perfil. Aquí hay muchas señales que este no es un perfil falso. Perdón, que esta es una persona, pues, digamos, que está usando Instagram genuinamente, o sea, es un perfil falso. Entonces, aquí debemos aprender a verlo. Y en seguidores, recuerden que tenía más de 2,000 personas a quienes estaba siguiendo, 493 que está siguiendo a este perfil. O sea, 493 personas a quienes debemos, ya, digamos, roles como los nuestros, avisar que borren o bloqueen este perfil. Y aparte a quienes están siguiendo, bueno, una puede entrar también a quienes están siguiendo. Y aquí preguntaríamos quién o qué ven en estas personas, ¿verdad? De estos perfiles, ¿qué tienen en común? ¿O qué podemos ver? Una es que hay alguien que al parecer habla portugués, alguien con nombre Xiotincan, como de
de Asia parece ser tailandés, aquí alguien en japonés, Rosy O, Amy, el chino, en carácter chino. En fin, ¿creen que alguien tenga tantas amistades de tantos lugares y además que sea un doctor o un cirujano? Como que sería muy raro, ¿no? O con ese pretexto de Naciones Unidas, diría, bueno, tal vez, ¿no? Pero hay algo aún más preocupante. Todas estas personas, mujeres, todas, tienen nombre o foto de mujer. Esto es una muy mala señal. Entonces, bueno, estos fueron los tips de acuerdo a Instagram para evitar perfiles falsos. Lamentablemente son miles de perfiles falsos en Instagram. Y bueno, pues un verdadero problema que hay que evitar. Otro tip es el método PICO. Y bueno, voy a avanzar tantito a esa pantalla. Ahorita regresamos a la anterior. Porque del anterior ya habló un poquito más de amor romántico. Y bueno, del método PICO de Emiliano Pichitelli de Argentina. Él desarrolló este método pues PICO. ¿Y qué significa PICO? Que en cualquier momento podemos hablar de pretextos, de impostores, de un contexto y de una oportunidad. Cuando hablamos de un engaño, de una mentira, de un fraude, de un perfil falso, de un chat pues extraño. Entonces, podemos usar este método para cualquier interacción o incluso para cualquier anuncio o cualquier interacción, digamos, en Internet. No solo por chat, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos un ejercicio con niñas, con adolescentes entre 8 y 12 años. ¿Y qué sería un pretexto? Como bien comentaron anteriormente, pues hay miles de pretextos que se pueden usar para hablar con, pues, ustedes, sobre todo niñas de este rango de edad, ¿verdad? Entre 8 y 12. Y lo que nos han dicho otras niñas, ofertas de Navidad, ahorita que viene Halloween, bueno, más de las fechas patrias, siempre estas personas pues van a estar al tanto de la actualidad, de las fechas en las que estamos, de que está de moda, de Taylor Swift, por ejemplo, que vino y las estrellas que vengan pues aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, pues siempre van a estar haciendo perfiles falsos, siempre van a estar ofreciendo, por ejemplo, boletos para su concierto. Conócela en backstage, ¿no? Boletos de Bad Bunny, que fue cuando estaba Bad Bunny de visita. Todo lo que a ustedes les llame la atención va a ser lo que usen, ¿no? Un streaming exclusivo con Bad Bunny, le ofrecieron a una niña, recargar el teléfono, si me pasas tu número. Perdón, aquí tengo un aviso de electricidad, ya vamos a ir terminando. Y bueno, pues de moneditas de Roblox, etcétera, ¿verdad? Cualquier pretexto va a ser bueno para pues buscarlas. Y también vamos a tener como, perdón, estamos aquí moviendo un poco la pantalla, no sé por qué se me movió, disculpen. Cualquier pretexto va a ser bueno, entonces hay que estar al tanto de estos pretextos. También pues vamos a hablar de un contexto, que es algo que notamos pues con las niñas, ¿verdad? ¿Qué contexto podría ser que nos haga más vulnerables? Pues que tenemos tal vez tristeza, estamos aburridas, tal vez, digamos, estamos en un ambiente donde hay peleas, cuando nos sentimos solas, tenemos que pues también darnos cuenta porque sabemos que es más fácil caer en un engaño. De impostores, pues puede ser cualquiera, ¿verdad? Bad Bunny, un familiar, un amigo, un personaje de Disney, Barbie, ¿verdad? Cualquier personaje, bueno, para aparentar, pues digamos, para generar un engaño. Y pues la oportunidad es ganar más ropa en Roblox, ganar moneditas de Roblox, ganar una oferta navideña, ganar un celular, que si vas a este parque este fin de semana, pues tienes la mochila de Barbie especial, cualquier pues oportunidad así, ¿verdad? De que además te meten prisa, es también algo que nos va a llamar la atención. Entonces, bueno, podemos usar este método PICO y pues vamos a ir finalizando con el resumen de los tips.
no aceptar promesas de regalos, saber que hay todo tipo de personas en línea, no todas con buenas intenciones, evitar algunos chats, eso, bloquearlos, no hay tratar de interactuar, nada, solo en cuanto sabemos que es un chat de riesgo, bloquea. Y bueno, pues también es mejor conocer las personas en nuestro ambiente físico que en internet, porque al menos sabemos quiénes son, ¿verdad? No nos pueden engañar así tan fácil. Y hasta aquí voy a acabar mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que son tips súper importantes, que no nada más para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Creo que los adultitos también tenemos algo que hacer ahí. Pero bueno, a través de Facebook nos hicieron llegar algunas preguntas. Son muchísimas. Vamos a tratar de darle lectura a todas. Y bueno, quienes gusten contestar pueden hacerlo. Betty MH pregunta, ¿considera que el procedimiento para denunciar el ciberacoso es eficiente? No sé quién guste contestar. Bueno, no sé si es totalmente eficaz o no, pero algo que nosotros hacemos es conforme vamos viendo casos, justo canalizamos a las dependencias o instituciones adecuadas. Y hasta ahorita de lo que hemos recibido con las encuestas de satisfacción es que se han sentido atendidos los jóvenes, que se han sentido apoyados. Es lo que podría responder. Muchas gracias, Víctor. Igual, Carla Soto nos pregunta, ¿qué edad recomiendan de que niños, niñas y adolescentes tengan contacto con la tecnología para evitar problemas de ciberacoso, grooming, sexting no consensuado y ciberbullying? Esa pregunta, pues depende también mucho de la edad y también de la madurez de la niña o niño. Y bueno, realmente lo que hemos observado en Cybercats después de pues ya más de un año de interactuar pues con familias y con NNA, niños, niños y adolescentes, es que pues tienen demasiada libertad y también a veces hasta ellas o ellos mismos se dan cuenta de que viven muchos riesgos y que también pasan demasiado tiempo en línea. Entonces, pues hay que pensar también en su desarrollo integral, en qué aplicaciones pues puede estar, que sea algo productivo para su enseñanza, que les deje algún valor, que digamos sean contenidos de calidad. Realmente esta pregunta pues es muy amplia, ¿verdad? Hay programas enteros solo para grooming en línea como es este de Cybercat y hay tantos otros riesgos como bien se menciona. Entonces, bueno, algo que sí recomendaríamos mucho pues es este contacto con la niña o la niña, porque hemos notado que casi nadie les pregunta qué les gusta, qué han vivido, cómo es que han pues experimentado internet, cómo es que pasaron la pandemia, ¿verdad? En esta hiperconectividad que nuestra compañera psicóloga Fer Pérez nos dice que pues es todavía algo que estamos pues manejando, ¿verdad? No porque ya digamos pasó lo peor entre comillas de la pandemia, y ya regresamos pues a la nueva normalidad, ya psicológicamente está todo bien, ¿no? Realmente y más para pues niños, niños y adolescentes, pues fue algo muy fuerte psicológicamente y apenas están pues habituándose otra vez a este mundo cotidiano y al mismo tiempo están en contra de pues digamos fuerzas que están también actuando en contra de ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a la inteligencia artificial que quiere generar adicción, ¿verdad? En cualquier usuario, sin importar si es adulto o niño o niña. ¿Qué pasa cuando preguntamos a niñas de TikTok que nos dicen no puedo salir? ¿Cuáles son tus preocupaciones acerca de TikTok? Tenemos unas respuestas brutales donde dicen la adicción, que ya no puedo salir, pérdida de tiempo, violencia, extorsión, todo lo que pues son riesgos, ¿verdad? Y que ellas mismas también detectan. Entonces, a veces no es solamente pues, es que le gusta mucho internet a la niña, bueno, sí, pero es que también está ya la tecnología como la inteligencia artificial haciendo que le muestre solo lo que a ella le gusta. Pasa 3 segundos más viendo un video de un gatito, le va a arrojar 800,000 videos de gatitos haciendo lo mismo. Entonces hay que estar conscientes de internet y de que muchas aplicaciones y empresas no quieren lo mejor psicológicamente para niñas o niños, ¿verdad? Lo que quieren son usuarios y también que la mayoría de estas empresas son del extranjero y desconocen totalmente nuestro contexto en México, de número 1 en explotación sexual, ¿no? En
tanto ambientes físicos como también pues en estos enganches de grooming en línea, que sabemos precisamente por la escalación a trata de personas, por ejemplo. Entonces, pues hay que tomar muy en cuenta el país en el que vivimos. Y para terminar, mi consejo más importante para todos estos riesgos es mantener la comunicación con la niña, con el niño, también invitarles a hacer otras cosas diferentes a estar en internet, salir a caminar, salir al parque, hacer otra actividad recreativa, que dejen un poco más este celular. Y también pues que se les genere mucha autoestima, mucha crítica, que para ellas no sea lo peor si una amiga les deja de hablar, lo cual es muy complejo y más en la adolescencia, preadolescencia. Pero ¿cuántos casos hemos visto por aquí, donde quien empezó a hablarles de Omegle y de que, oye, ya viste Bumble, ¿verdad? A los 13 años ya en Bumble y en Tinder, pues muchas veces son sus amiguitas de la escuela o su vecina, y niñas que tal vez no están tan cuidadas o que no tienen tanta, pues tal vez conciencia, y sobre todo, pues por su ambiente, ¿verdad? No por las niñas, sino porque nadie tampoco las está guiando. Entonces, es muy fácil que caigan en lo que está de moda hoy, y en eso ya entren a otros sitios y empiecen a ver que es muy divertido chatear y que sea muy fácil, pues, digamos, influir en ellas. Entonces, es lo que yo les diría: crear confianza y que tengan mucha crítica, mucha conciencia de ellas mismas, y que puedan hacer esas diferencias de lo que es bueno para ellas y lo que otros tal vez quieran para ellas, sin medir los riesgos. Súper, muchas gracias, Sandra. Posterior también nos preguntan, Ángeles Espinosa nos dice: los niños que son reclutados por la delincuencia organizada y las llamadas autodefensas son considerados dentro de la trata de personas. No sé quién nos quiera contestar. Sí, yo contesto. Sí, esa es una de las finalidades que tristemente estamos viendo que cada vez aumenta más, ¿no? Y ahí, por supuesto, está claramente la delincuencia organizada con su capacidad inmensa. Tenemos también, habría que reflexionar también y poner el foco en el consumo de las drogas, sin esa inmensa demanda, pues no tendríamos el problema que tenemos, entre otras cosas, porque genera millones de dólares. Y otra cosa donde yo quisiera también poner el foco es en los valores de la hombría patriarcal, ¿no? Cito solamente algunos porque no nos vamos a extender aquí, pero entre más mujeres viejas tenga, más hombre soy. Entre más demuestre mi autoridad a través de la violencia física, verbal, psicológica, más hombre soy. Entre más compita con los otros a ver quién es el más sádico, el más cruel, el que no se quiebra, el que es capaz de ser valiente, esas cosas fomentan gran parte de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién es no voy a decir groserías, pero ya se imaginarán lo que estoy pensando, ¿no? Estos valores de la hombría, por una parte, y por otra, esos otros valores que tienen que ver con el capitalismo. O sea, aquí hay varias esferas que hay que analizar, ¿no? El patriarcado con todos sus valores y creencias, y también el capitalismo, en donde el dinero, el poder, y por otro lado, la sociedad desigual en términos económicos y de igualdad de oportunidades, genera todas estas condiciones que hacen que esto sea posible, porque muchos de estos chicos los contactan a través de call centers, como lo vimos aquí, de internet, de sitios, de juegos, les hacen promesas de trabajo, les dicen: con esto vas a ser además admirado por el resto, y entonces se les van poniendo pruebas, y primero piensan que son pruebas que van a poder más o menos controlar, ¿no? Y que les va a dar prestigio en esta hombría patriarcal. Pero llega un momento en que no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, pues eso un poco para responder, es un tema muy amplio, pero yo sí los invitaría a que reflexionemos en por lo menos en estas dos grandes esferas, ¿no? El patriarcado y el capitalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Tienes toda la razón. Analizar estos temas desde la perspectiva de género y otras herramientas es
fundamental. Pasamos con otra pregunta, que es, bueno, nos comenta alguien también en Facebook, ¿qué pasa si juegas juegos en línea y te contestan y tú no quieres decir nada? ¿Está bien o está mal? Creo que es una pregunta de alguien de esta audiencia. Está muy bien no contestar. Siempre tenemos esa libertad de contestar o no contestar y no porque alguien nos pregunte, nos insista, si no queremos, no tenemos por qué contestar. Entonces siempre podemos seguir esta intuición y siempre es también en lo que nosotros necesitemos. Y sobre todo en videojuegos, que son otras aplicaciones de tan alto riesgo que diríamos, si no es necesario pues interactuar así en un chat, mejor ni hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, creo que Aarón también tiene un comentario. Adelante. Muchas gracias. Justo quiero complementar lo que acabas de decir, Sandra. Es que en ocasiones, debido a nuestros valores o a nuestra forma en que somos educados, creemos que estamos siendo irrespetuosos con aquella persona que trata de saber un poco más, ¿no? Pero justo creo que esa es una de las formas en que quieren entrar y justamente no estamos haciendo absolutamente nada malo si no contestamos. Es una decisión propia de nosotras y nosotros al momento de que estamos en este ámbito y también justo atendiendo a que en este día estamos comentando que es un ambiente de posible riesgo, ¿no? Y entonces en ese posible riesgo, lo mejor para estar más seguras y seguros, si nosotras y nosotros decidimos no contestar, estamos bien. Creo que con estas dos intervenciones contestamos la pregunta ¿de quién era? ¿De Ame? ¿No es? Bueno, otra pregunta que nos hacen a través igual de Facebook es María Hernández. Los padres que no tienen comunicación con sus hijas e hijos, ¿cómo pueden llevar a cabo este acercamiento de manera adecuada? No sé si alguien quiera contestarnos. Bueno, algo que nosotros en UNICEF siempre promovemos es justo estos círculos de confianza y como bien dicen que haya comunicación. Creo que aquí lo interesante también como padres de familia es que entendamos estos ambientes, estas redes, estos sitios, juegos, en donde las juventudes, adolescencias están continuamente, sobre todo también para entender qué tipo de información están consumiendo y saber de qué manera podemos orientar a nuestros hijos e hijas. Esto considero que es un factor importante, pero el cómo acercarnos es primero interesarnos en qué es lo que están haciendo, qué prácticas son las que están desarrollando también para, como comenté hace un momento, saber orientarlos y poder orientar. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Estoy segura de que desde UNICEF también tienen muchísima información sobre crianzas responsables y sobre justo estos temas. Y Sandy, ¿quieres decirnos algo? Sí, muy rápidamente que también existe software que nos puede ayudar en este cuidado. Por ejemplo, Windows tiene maneras de crear perfiles de menores de edad. Ya desde el sistema operativo va a estar bloqueando sitios inadecuados como de drogas, armas, digamos, todo lo que se puede considerar pues inadecuado para NN. Entonces hay que saber también utilizar pues estas herramientas. Hay perfiles para menores desde Windows, desde el sistema operativo que usemos. También si usan celulares, también hay maneras de crear perfiles de menores de edad y de usar YouTube Kids y de usar Messenger Kids. Hay varias opciones para pues menores de edad ya desde estas aplicaciones y podemos pues echar mano también de esos esas salvaguardas que ya tienen para que se cuide mucho más el contenido. Y también existe software de control parental, que no es espionaje, no es monitorear todo lo que hace la niña o el niño, que es lo que preguntan seguido, ¿no? ¿Qué hace el software de control parental? Pues puedes poner que después de las 10 ya el celular no se puede usar, ¿no? O solo puede usarse internet 3 horas al día, ya, ¿no? Son algunas medidas para contener ese uso. Y siempre debe ir de la mano, pues sí, con esta interacción con la niña o el niño, para evitar que luego traten de darle la vuelta, ¿no? Estas medidas. Es mejor que entiendan el por qué. Entonces hay software de control parental y también hay pues algunas herramientas de prueba o en español, ¿no? Custodio, WithSecure, hay varias marcas de
software de control parental. Pronto desde Cybercats vamos a hacer una campaña con WithSecure, que es de Finlandia, para que podamos promover también este uso y podamos enseñar a cómo configurarlo. Es muy sencillo, realmente es más sencillo de lo que parece y existe por un motivo, ¿verdad? Que es precisamente el, pues, generar ciertos lineamientos para evitar, pues, que haya riesgos mayores contra menores. Muchísimas gracias, Andy. Y bueno, quedan muchas preguntas por contestar. Vamos a dar una última, y les parece si las podemos publicar a través de Facebook, en donde está el video, y ya quienes gusten ir contestando, pues ahí están abiertas, ¿no? La última pregunta es de José Alejandro Gómez. Nos comenta, ¿cuáles son los bienes y servicios más relacionados con la trata de personas en México y cómo podemos contribuir a reducir su consumo? Pues esto estaría relacionado a los fines, las finalidades de la trata de personas, ¿no? Sin embargo, uno de las servicios con más demanda es la prostitución y la pornografía. Y ahí habría que cuestionarse muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega? Y cuáles son todos los mitos que se van construyendo en torno a estos servicios, ¿no? Ahí hay algo como a cuestionar a profundidad y no quedarse en la superficie, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestro país campos de cultivo en donde las condiciones laborales son realmente preocupantes, ¿no? Es decir, no existen condiciones dignas laborales. Y bueno, ahí, por supuesto, las autoridades tienen un papel importante, también los empleadores y también la gente que está alrededor y lo observa y no dice nada, ¿no? ¿Qué pasa también en las calles, en nuestras calles, que estamos ya tan habituados a ver a menores de edad, a bebés, a personas de la tercera edad en la mendicidad? Y no decimos nada, no hacemos nada. Cosas que vemos raras y preferimos no meternos, por supuesto, porque hay un miedo detrás, ¿no? Pero también la omisión permite ciertas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a los bienes y servicios, pues habría que ir viendo en cada una de las cosas y bueno, pues preguntarnos también por qué compramos unos jeans, ¿no? A un precio que es imposible, ¿no? O sea, que para que ese producto, esos jeans, ese shampoo, cueste lo que cuesta, es porque alguien no ganó lo que tenía que ganar en condiciones de dignidad. Entonces, bueno, pues implica un esfuerzo de reflexión permanente y de pequeñas acciones que podemos ir haciendo, ¿no? Gracias. Pues bueno, creo que todas estas preguntas fueron súper interesantes. Esperamos desde la instancia y desde nuestros ponentes hayan logrado pues contestarse o resolver dudas. Y pues de nuestra parte el maestro nos quiere decir algo. Gracias, Mariana. Pues es una conversación muy interesante. Me da mucho gusto que justo se detone esta reflexión entre el público al que está llegando este conversatorio. Me gustó mucho, justo, Marilu, muchas gracias por cómo colocaste las modalidades, haciendo énfasis en el enganche, ¿no? Digamos, apoyados con este video. Recordar que nos invitan buscan en YouTube esta serie de videos, Ruta contra la Trata, que hace Canal 14. Muchas gracias por estos apoyos que justamente nos ayudan a entrar a este tema tan complejo. Víctor, muchas gracias también, justo con estas herramientas que nos presentan, esta parte novedosa con este chat. Justo a veces que estamos en los recorridos, a veces casa por casa, tratando de ofertar estos programas y servicios, dándole oportunidades, sobre todo a las personas jóvenes. En algunos casos nos han hecho referencias de la necesidad de ayuda psicoemocional, ¿no? Pero muchas veces justo no quieren ser, lo ven como la institución o no quieren ser institucionalizadas. Entonces, esta herramienta que tienen ustedes me parece fabulosa. Vamos
a explorar un poquito más para en caso de que sea necesario justamente poder recomendarlas a las jóvenes. Sobre todo nos vinculamos mucho con este grupo en la estrategia Barrio Adentro que salimos nosotros. Y justamente ese punto tan importante que hablas de las fake news, ¿no? Porque justamente podría ser que, o sea, no son ajenas a toda la población y en particular a los jóvenes, porque una fake news nos puede llevar a otro riesgo, ¿no? Puede ser una fake news de empleo, de algún premio, como lo acaban de comentar, alguna oferta que decimos esto no puede ser, o incluso en este caso, ¿qué hay detrás de esa oferta, ¿no? Eso nos puede llevar a que alguien nos robe nuestros datos, como bien mencionaba Sandra, y esto después nos puede poner en un esquema de extorsión, o bien, en el peor de los casos, en un esquema tan grave como es la trata de personas. Y por supuesto, Sandra, y todas y todos, pues a quién no le gustan los delitos, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos cómo comunicamos estos temas tan sensibles, estos temas tan graves, ¿no? O sea, por donde lo veamos, ¿cómo lo comunicamos, no? ¿Cómo hacemos que llegue hacia estos destinatarios, sobre todo a estas edades tempranas y que desde estas edades tengan las antenitas puestas? Entonces, justo, la herramienta CyberCat, pues es un gran apoyo que lo podemos comunicar de esta forma pedagógica tan accesible. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por presentarnos esta herramienta y que llegue a los destinatarios. Y bueno, las preguntas vamos a tratar de darle contestación a todas las que quedaron pendientes. Y justamente, me faltó un tema, que justamente tengamos mucho cuidado en lo que posteamos, ¿no? Porque justamente las personas, estos gatitos que están ocultos, justo lo que quieren ver o que quieren que les mostremos son nuestros sentimientos, nuestras necesidades, para justamente tratar de entrar por ahí. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por poner este tema en el debate, muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en las redes sociales, a nosotros desde la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, nos da mucho gusto compartir esto y hablar de temas de derechos. Estaremos pendientes, estará colgado el video en Facebook y posteriormente en YouTube. Muchas gracias a todas, a todos, al equipo que también estuvo detrás de ello y a Mariana Carreño, por supuesto, por impulsar esta acción. Muchas gracias a todas y todos.